Bueno, buenas tardes a todos. Vamos al inicio a la segunda jornada de este ciclo de producción y manejo de colmenas en cultivos de colza. Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado las charlas de ayer, tanto como nosotros, que fueron excelentes. Y bueno, y en el día de hoy, en primera instancia vamos a estar con Estela comentando algunos aspectos bien básicos y prácticos, digamos, de las características nutricionales del polen de colza y de carinata. Esto va a ser algo bien, la idea es que sea información más que nada práctica y no entrar en profundidad en aspectos nutricionales, digamos. Y luego tendremos el gusto de recibir a Gabriel Bairolati, que va a hablar sobre el manejo de las colmenas en colza en Argentina, la experiencia que tienen ellos. Así que, sin demorarnos más, les voy a compartir la presentación nuestra. ¿Ahí la pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, y cuando hablamos de polen, ustedes saben que el polen es la fuente de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales de las abejas. Los elementos, digamos, que más se conocen en cuanto al polen y la nutrición de las abejas es la cantidad de proteínas. Digamos, siempre medimos qué tan bueno nutricionalmente es el polen en función de la cantidad de proteínas, y se ha estimado que para asegurar un buen funcionamiento de la abeja y el desarrollo de la colmena se precisa un aporte de polen de un contenido de proteínas entre un 20 y un 30%. ¿Y por qué es importante ese polen? Si nos imaginamos, digamos, a la abeja, las células que van a conformar todas las partes de esa abeja tienen en su pared, digamos, todas estas cabecitas, digamos, que son lípidos, y las proteínas son estas estructuras amarillas que pueden ver, que son los que le dan, que son como pilares, le dan como la fortaleza a esas células, como para que se den una idea de lo importante que son. De esta forma, entonces, cuando el polen tiene menor porcentaje de proteínas, la colmena debe consumir más polen para poder suplir esas necesidades nutricionales, y el consumir más polen implica necesariamente que tenga que colectar más polen, ¿no? Se plantea que frente a un flujo de néctar leve, digamos, y con un nivel de postura medio, ese polen, digamos, que la abeja debería tener un porcentaje de proteína un 25%, pero el flujo de néctar es intenso, va a haber un aumento en la postura, y por lo tanto el porcentaje de proteína de ese polen tiene que aumentar bastante, y teniendo en cuenta sobre todo que los principales consumidores de proteína dentro de la colmena es la cría. Un aspecto al cual se le da menos importancia, pero en realidad es bien importante, es la calidad de esas proteínas. Si nosotros nos imaginamos a las proteínas como una cadena, los aminoácidos son los eslabones de esa cadena, ¿sí? Y la abeja precisa 10 aminoácidos esenciales. ¿Esto qué significa? Que los tiene que consumir porque ella no los puede sintetizar o generar por sí misma. Son los mismos 10 aminoácidos que precisamos nosotros y que precisan la mayoría de los animales. Y en el caso de la abeja, se ha visto que no solo hay una cantidad mínima de aminoácidos que tiene que consumir, sino que tienen que estar en una relación óptima. ¿Sí? Y hace mucho, mucho tiempo un investigador definió cuál era la relación óptima de esos aminoácidos para la abeja. Los lípidos, por otra parte, son otro elemento dentro del polen que es bien, pero bien importante, y se le ha empezado a dar un poquito de más relevancia en el último tiempo. Volvemos al esquemita que les mostraba hoy, para que tengan una idea. Los lípidos son todas estas pelotitas verdes, y a su vez hay mezclas de lípidos y proteínas que serían estas estructuras más rosadas, violetas.
Además cumplen funciones bien importantes en mecanismos, en todos los temas neuronales, ¿sí? Se ha visto que, por ejemplo, abejas con déficit en lípidos no tienen tanta capacidad de aprender, y eso repercute mucho en la colecta de néctar y en el poder transmitir a las compañeras dónde están esas buenas fuentes de néctar, ¿sí? Les da igual ir a una fuente de néctar buena o mala, básicamente. Y se ha visto que las abejas precisan por lo menos un polen que les aporte un 4% de lípidos. Pero también en el caso de los lípidos nos importa mucho la calidad. Los lípidos tienen ácidos grasos, digamos, se le nombra como de forma bastante sinónima, digamos, no es lo mismo, pero bueno, hablemos así, que son los omega. Ustedes seguramente los han escuchado, porque en nuestra dieta siempre se dice que hay que consumir pescado para consumir omegas. Y en las abejas también precisan omegas importantes en ciertas cantidades, pero también se precisan relaciones óptimas de estos lípidos, ¿no? Y bueno, y en el caso de las abejas se ha reportado, digamos, cuáles son esos omegas más importantes, digamos, y en qué cantidad tienen que estar. Tanto para la larva como el adulto, el omega más importante, digamos, que se encuentra en el adulto es el omega 9, y el omega 3 también es otro lípido bastante importante. Y bueno, y tampoco quiero dejar de lado nombrar la importancia de las vitaminas y los minerales. En general seguramente muchos de ustedes saben o han escuchado que la vitamina C es bien importante. Esto está en revisión, pero hay muchas otras vitaminas que son bien importantes. Estas vitaminas se adquieren directamente por la dieta, pero también hay bacterias en el intestino que sus desechos, digamos, son justamente vitaminas que la abeja absorbe y aprovecha. Existen variables ambientales que afectan el valor nutricional del polen, y esto explica en cierta medida que hayan pólenes que, dependiendo de su origen botánico, de su origen geográfico, tengan algunas diferencias desde el punto de vista nutricional. No va a pasar que un mismo polen, por ejemplo, sea bueno en un lugar y malo del otro, ¿no? En general un polen bueno es bueno dentro de un rango, y un polen malo es malo también dentro de un rango. Pero es un aspecto también a tener en cuenta. Nosotros estuvimos en un ensayo que hicimos principalmente para evaluar cómo la producción de polen en colza, digamos. Estuvimos viendo un poco acerca de cantidades y diversidad de polen que ingresa durante el periodo de floración de la colza, y vimos que hacia mediados de septiembre empieza a aumentar la diversidad de polen que entra. Hasta este momento es prácticamente de colza. Y bueno, y esto en realidad está bueno considerarlo, porque a veces cuando tenemos un polen entrante que es predominante con ciertas características nutricionales, en ocasiones el polen que ingresa, si es peor desde el punto de vista nutricional, va a disminuir la calidad nutricional del polen total, digamos. No es el caso de, por ejemplo, de la colza. Por ejemplo, está acompañada de polenes como el rábano, que en cuanto a proteínas es muy bueno, y demás, pero bueno, es un aspecto a tener en cuenta, ¿sí? La diversidad es buena porque aumenta las chances de darle a la abeja todo lo que la abeja precisa, pero cuando es un monocultivo hay que ver cuáles son las características nutricionales de ese monocultivo, para tratar de ver, digamos, si esos pólenes acompañantes pueden llegar a mover la aguja desde el punto de vista nutricional. Nosotros lo que vimos es que la colecta de polen está afectada por la temperatura diaria, o sea, cuanto más calorcito, las abejas colectan más polen, y las heladas lo afectaban negativamente, y por lo tanto estas dos variables ambientales van a determinar un poco, digamos, qué tanto polen van a entrar a la colmena. Y allá ya Federico nombraba como que las variables ambientales, digamos, jugaban un rol bien importante en cómo se iba a desenvolver, digamos, la colmena en la colza.
Yendo directamente al polen de colza, se ha visto que el porcentaje de proteína es promedio, digamos, anda entre un 24 y un 25%, por lo tanto entraría dentro de ese rango óptimo. Nosotros no lo hemos medido acá, pero teniendo en cuenta el porcentaje de proteína de otros pólenes de las brasiscas, yo creo que podría llegar en algunos momentos de la floración a un 30, y en cuanto a la calidad, que yo les comentaba, esa relación óptima reportada para los aminoácidos esenciales, en el caso del polen de colza, si ustedes ven, o sea, esas relaciones son superiores a las necesarias para la abeja, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la treonina, se presenta una relación mínima de 3 y está arriba de un 4,9. La isoleucina, por ejemplo, que es un aminoácido que en general, junto con la metionina, son de los más limitantes, y en los dos casos están por arriba del mínimo, y por lo tanto podríamos decir que en términos de calidad de esas proteínas, el polen de colza es bastante bueno. En el caso de los lípidos, se ha visto que tiene un 6%, y este porcentaje, inclusive hay algunos reportes que son mayores. Nosotros habíamos visto que la abeja precisa como mínimo un 4%, y por lo tanto en cuanto a cantidad de lípidos también estaría muy bien. Hay que también pensar que los lípidos tienen un efecto fagoestimulante, es decir que la abeja, una vez que lo consume, quiere consumirlo más. Yo me lo imagino como algo, como una grasita, ¿no? Y nada, y a nosotros en general nos gustan también las comidas grasosas, entonces me imagino que para la abeja también resulta bastante atractivo, y eso es bueno. Y en cuanto a la calidad de estos lípidos, tenemos que el mayoritario es el omega 3, que es uno bien bueno. En cuanto al omega 9, que es el oleico, no está tan alto, digamos, pero es difícil encontrar pólenes con alto omega 9, digamos. Y bueno, y si nosotros vemos cómo es la estructura del polen, ustedes saben que es como una pelota, que en el exterior tiene una capa. Hay algunos lípidos que están mayoritariamente en la pared, y otros que están en el interior, como el omega 3, y el hecho que la abeja pueda aprovechar al máximo depende de que tenga la capacidad de digerir bien estos pólenes. No sé si Estela después va a comentar algo acerca de esto. Yo no encontré reportes que hablen sobre qué tan bien digiere la abeja este polen. Entiendo que lo digiere bien, pero era solamente para comentarles que la nutrición no es, digamos, lineal, que hay muchas variables, no porque solamente un polen tenga algunos compuestos nutricionalmente ricos, van a ser bien aprovechados por la abeja, como que hay muchas variables en juego. Si lo comparamos con el polen de eucaliptus, que es otro polen, Eucalyptus grandis, que es un polen monofloral, que encontramos en grandes cantidades, que las abejas se encuentran en grandes cantidades, que en general las colmenas que van a trabajar la colza, muchas vienen del eucaliptus, y por lo tanto tienen el polen de eucaliptus como única fuente de proteínas y lípidos. Tenemos que el polen de eucaliptus tiene un rango en general, arranca muy bien la floración con un porcentaje de proteína alto, pero hacia mayo terminan con niveles bien deficientes de proteínas. Y en el caso de los lípidos, nosotros veíamos que el polen de colza anda en un 6%, y los de eucaliptus, la característica justamente que tienen, no solo Eucalyptus grandis, sino todos los eucaliptus, es que tienen muy bajos lípidos, ¿sí? Se caracterizan justamente por ser de las especies con menor cantidad de lípidos reportadas. Y si vamos a la calidad de esos lípidos, yo les decía que bueno, que el omega 9 era uno bien importante, pero el omega 3 es muy, pero muy importante, y el polen de colza está bien por arriba que el de eucaliptus. El de omega 6, fíjense que este es un lípido que no es muy bueno, digamos, o que se busca que esté en mucha menor cantidad que el omega 3, y el polen de eucaliptus se dispara, y por lo tanto esta relación que está reportada como óptima para la abeja, que sea menor a 1,
En el caso del polen de colza está súper bien, porque está en 0,3, pero en el caso del eucaliptus se va bien arriba. ¿Sí? Para hacerles un paralelismo, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la calidad nutricional, la dieta de hace muchos años, siempre se dice que esta relación omega 6 y omega 3 era de 1 y que ahora consumimos tantas grasas malas que se ha disparado muchísimo, y eso ha sido consecuencia de un montón de enfermedades neuronales y también obesidad y demás. Y justamente se tomó como ejemplo la dieta humana en la historia para ver lo malo que hemos evolucionado con una relación de omega 6,3 altísima. Y en el caso de polen de colza justamente vemos el comportamiento contrario, digamos. Y eso a mi juicio es bastante positivo. Ahora le voy a dar la palabra a Estela, que va a seguir contando un poco acerca de la carinata. No sé si tenían alguna consulta ahora o quieren dejarlo para el final, con respecto a la cosa, capaz que el final para juntar todo. Estela, ¿estás ahí? Sí, Sí, yo bueno, creo que, perdón, antes que Estela empiece, sí, sí, sí. a lo mejor los dejamos para unirlos todos juntos si nadie tiene ahora, pero muy bien, Belén, la verdad que me gustó, inclusive yo he escuchado muchas charlas, pero me gustó la forma de tus comparaciones, y bueno, y evidentemente que vamos viendo de que es importante estar encima de esa última nutrición del eucalipto para aprovechar esos 5 minutos antes de entrar a la colza para que la colmena entre mejor, si no me equivoco, ¿verdad? Seguro. Sí, hacia el final del eucaliptus la proteína baja. Y bueno, en el caso del eucaliptus grandis no hemos visto eso que les decía de los análisis que hicimos acá en Uruguay de la calidad nutricional del polen de eucaliptus en cuanto a aminoácidos. No vemos que falte algún aminoácido en particular en términos relativos, hay que comparar las relaciones esas entre los aminoácidos. Por mucho tiempo se habló de la isoleucina, es un hecho que un montón de especies de polen de eucaliptus le falta isoleucina, pero en el caso del Eucaliptus grandis no lo hemos visto, hay otras especies de eucaliptus que tampoco le falta isoleucina, pero sí lo que sí vemos es una gran deficiencia de lípidos. Y bueno, claro, en realidad los lípidos no es algo que se le dé mucha importancia tradicionalmente, pero yo creo que a medida que avance toda la parte de estudios nutricionales y demás, se le va a empezar a valorar un poco más, y ahí vamos a empezar a entender también muchas de las cosas que pasan con las colmenas en el eucaliptus, ¿no? No, espectacular. Hay que seguir trabajando, entonces. Bueno, no, era eso y bueno, y al final vamos a seguramente estar, a no ser que alguno de los otros compañeros tengan alguna pregunta, además fuiste muy, muy completa. A mí me pasa a veces que cuando uno cierra todas las puntas, resurgen pocas preguntas. Así que, no, fantástico, me gustó mucho. Adelante, Belén y Estela. Bueno, muy bien. Voy a contarle yo para enganchar un poco lo que venía comentando Belén, de lo importante que es el polen para las colmenas, qué implica, qué nutrientes tiene. Como estuvimos charlando un poco ayer, estamos estudiando desde hace algún tiempo el cultivo de carinata, que es un cultivo que está en expansión, y ver qué impacto tiene sobre nuestras abejas melíferas, porque ya está planificándose que las áreas de cultivo vayan en aumento. Entonces, bueno, se viene estudiando desde hace 2 años cómo las abejas melíferas y otros polinizadores utilizan este cultivo. Entonces, hoy como la temática era el polen, hice una recopilación de algunos datos que tenemos sobre el polen de carinata. Contarles que hace 2 años estamos evaluando este cultivo en distintos puntos del país, con el apoyo de distintos apicultores que nos prestan sus apiarios para emplazarlos en cultivos comerciales. Así que acá va un poco también el agradecimiento a distintos productores, ahí puse los nombres. Alguna foto me tocó repetida, de que no tenía una foto de Amado Ferrari en Paysandú, así que copié esa foto del apiario Yamandú que utilizamos para monitorear estos lugares.
Así dispusimos las colmenas en los cultivos y estuvimos evaluando, bueno, un poco ayer les comentaba de los polinizadores, si la abeja melífera estaba ahí en el cultivo y aparte que otros bichos. Después hicimos evaluaciones en las colmenas. En estas colmenas estuvimos colocando trampas cazapolen, que usamos unas trampas que son internas. Ahí se ve en la foto, la colocación en la parte de abajo de la colmena, sacamos el piso y colocamos la trampa. Ese es el método en que estas trampas funcionan mejor, pero también se pueden poner, es más práctico levantar el techo, cerrar las piqueras, y entonces la abeja encuentra esta nueva piquera que es de un tamaño enorme. Acá se puede ver en otro apiario, esto es en Río Negro, el año pasado, en el 2020, con colmenas de Dieter Kunzen y su hermano, y, y bueno, vean cómo el ancho, creo que tengo otra foto acá, se puede ver las abejas entrando en esa gran piquera. Yo les quería decir que cuando esta trampa se coloca arriba, debajo del techo, es más práctico, trancamos todas las aberturas porque hay que tapar todos los agujeritos que tengan las colmenas, porque si las abejas encuentran otro lugar por donde entrar, van a preferir otro lugar. Pero de esta forma en el piso funciona mejor, encuentran más fácil su piquera, y lo hicimos así en casi todos los muestreos. Ahí se puede ver, estas son fotos de los experimentos en colza, y ya vayan observando las abejas con los granitos de polen, las distintas coloraciones que se pueden ver. Esto es justamente en Paysandú. Ahora les voy a comentar un poco eso, a ver qué tanto las abejas utilizaron la carinata en estos distintos puntos del país. Acá se ve el cajón cuando se retira de la trampa cazapolen, la cantidad de polen que puede llegar a copiar. Así es como queda almacenada. Podemos dejar esa trampa varios días en las colmenas y después hacer las evaluaciones, las determinaciones en el laboratorio. Esos granitos de polen los separamos inicialmente por color y después bajo el microscopio podemos determinar a qué especie botánica pertenecen. Entonces acá hice unas gráficas de los distintos puntos que estuvimos mirando. En el primer caso tenemos una gráfica que representa 3 muestreos de Trinidad. El polen de carinata es lo que está representado en color amarillo. Y vean ustedes cómo al principio este es el resultado de la primera barra en Trinidad, representa el polen al inicio de la floración del cultivo, pero no viene el inicio, ya estaba bastante avanzado, y vean cómo la abeja lo usa en gran medida, pero hay otros recursos que la abeja también encuentra en el ambiente y los utiliza. A medida que va disminuyendo la floración, en un segundo muestreo vimos que la abeja ya estaba utilizando menos el polen de colza y empieza a usar más otros recursos, hasta que al final de la floración le ganan, bueno, la abeja termina trabajando sobre otras cosas que hay en el ambiente. Las cosas que compitieron ahí en Trinidad, en el centro del país, fueron rábanos silvestres, manzanillas, cardos, tuvimos el trébol blanco súper florecido. La carinata tiene esa particularidad de que que florece después de lo que florece la colza común. Tenemos la colza, que estamos más acostumbrados a ese cultivo en una época del año. Cuando ese cultivo está terminando su floración, empieza a florecer la carinata. Quiero contarles con eso de que es un cultivo que extiende la floración de lo que son las colzas en general. Cuando la colza común, la Brassica napus, que nos contaba Masili ayer, que hay distintas especies de estas colzas, la clásica está terminando de florecer, empieza a florecer otra y prolonga la floración total de lo que son las colzas en Uruguay. Pero entonces la carinata, que es la que estuvimos estudiando, se adentra más en la primavera nuestra,
donde empiezan a ver también otros recursos. Por eso es que vemos estas barras, incluso miren en Colonia hicimos también 3 muestreos en el año 2019, y la colza, de vuelta, es la barrita amarilla. En el primer muestreo la utilizaron, pero cerca de un 20% de todo lo que entraba era carinata, y el resto eran otras cosas. Y casi que al final de la floración dejan de utilizarla para cambiarla por otros recursos. Y lo mismo nos pasó en Paysandú, que pudimos hacer un único muestreo. Así que el polen entra a las colmenas, la abeja melífera utiliza el polen de la carinata, que, que es una duda que algunos productores plantean de si la usan o no la usan. Algunos productores comentan esa particularidad de que al mirar las abejas entrando en las piqueras, entran con pólenes de distintos colores, entonces daba también la duda de si la utilizaban o no. Bueno, sabemos que la utilizan, en distintos puntos del país nos pasó distintas situaciones, y eso está atado a las floras que tienen en cada uno de los puntos del país. En el año 2029, de vuelta, tenemos 3 puntos de muestreo. En el 2020 no trabajamos en Trinidad, cambiamos el punto de muestreo a Río Negro, con las colmenas de Kunsen, y entonces ahora la interpretación es igual. Algunos muestreos, cada una de las barras es un muestreo en alguno de esos puntos. Y lo naranjo sigue siendo la carinata. Vean ustedes cómo ahora resalta más ese color naranjo. En todos los puntos, en todos los muestreos está más presente. Y lo que vemos acá es un año distinto, de vuelta con flora acompañante, ¿verdad? Pero ya en Río Negro no hay tantas especies para que la tengamos presente al mismo tiempo que la carinata. Entonces, la carinata se estuvo utilizando en mayor proporción en comparación a lo que estaba sucediendo en otras partes del país. En Colonia había más recursos en el entorno, entonces la abeja compartía el uso de polen con otras especies florales, y en Paysandú fue una locura la diversidad de tipos polínicos que la abeja estaba utilizando del entorno. Utilizaba menos la carinata y estuvo utilizando otros recursos que tenía en ese lugar. Nos pasó lo mismo. Y la interpretación de esto es igual que lo que dijimos recién. Tenemos en distintos puntos del país distintas floras acompañantes que la abeja utiliza. Una de las floras acompañantes importantes que tenemos en la época de la carinata es lo que acá se ve como la barra verde. Y en el año anterior, si vuelvo para atrás, pasa lo mismo. El verde es eucaliptus. Los eucaliptus de primavera empiezan a solaparse la floración con la carinata, y es un recurso que a la abeja le encanta. Es un recurso también muy polinífero, las flores del eucaliptus tienen mucho polen, aparte son más atractivas en cuanto a néctar también, y eso atrae más la atención de las abejas, y por eso es un recurso de fuerte competencia. Y sin duda en lugares donde haya más eucaliptus, por ejemplo, ya ahí van a entrar en juego las selecciones de recursos, y la abeja se va a dividir más hacia uno o hacia otro. Hicimos algún análisis de proteínas para valorar un poco cómo estaba respecto a otros recursos. Ya que entraban también otros recursos, los analizamos también. Acá no es Eucalyptus grandis, tuvimos un 26% de proteína. Vieron que Belén les decía que para que un polen sea considerado bueno en la dieta de las abejas, tiene que estar entre 20 y 30, o al menos ser mayor que 20. Y bueno, estos eucaliptus de primavera, que no sabemos qué especie es, estaban en un 26% de proteína. El celnesio, otra especie que estaba entrando también en gran medida dentro de ese pool de polen que entraba en los distintos lugares. El celnesio estuvo bien representado, es algo que aparece también en la misma época que florece la carinata. Y el trébol blanco es otra de las cosas que compiten, estando en el ambiente
de forma marcada la abeja lo utiliza mucho. Es un recurso también importante de néctar que le llama mucho la atención a las abejas y por eso lo visitan también si está presente el trébol blanco las llama. Mañana cuando veamos lo que pasó respecto de la miel, que vamos a hablar un poco de eso, qué pasó con la miel que estuvieron colectando, vamos a conjugar todos estos datos que venimos nombrando. Y la carinata tuvo un 24% de proteína cruda. Esto es un dato grueso que nos habla de la proteína. Desconocemos esos valores, como lo que comentaba Belén recién, que a grosso modo podemos decir que es un polen bueno para las abejas, pero habría que estudiar todos esos microcomponentes, como los aminoácidos, si hay deficiencia de alguno en especial, de esos aminoácidos esenciales para las abejas. Este año, gracias a un proyecto que tenemos en marcha, ya se los comento también, sobre que consiste en caracterizar distintos pólenes que tenemos en el país, está previsto que podamos profundizar un poquito más en el estudio del polen de carinata para ver si es igual que el de la Brassica anapus, el de la colza tradicional que todos conocen, así que esperemos tener nuevos resultados. Seguimos estudiando estos aspectos. Con respecto a la cantidad de polen que podemos llegar a producir en estos cultivos, tuvimos dos situaciones también. En el año 2019 tuvimos un promedio de 100 gramos, estas trampas que colocábamos en el cultivo, podíamos colectar 100 gramos, hasta 200 llegamos a producir. Algunas colmenas producen más, otras menos, eso depende de la fortaleza, la cantidad de población que tiene cada colmena, las necesidades también que tiene de colecta de polen, pero el promedio anduvo ahí, en 100 gramos por colmena. Mientras que en el 2020, el promedio de producción de polen con estas trampas estuvo en los 700 gramos en 3 días de colecta de polen. Tuvimos una situación también diferente en los 2 años, y es que el año 2019 fue un año muy húmedo, muy lluvioso, que las abejas estuvieron bastante limitadas en las salidas a colectar los recursos, y en el 2020 tuvimos días más soleados, más calurosos. Vieron que Belén recién comentaba que como ellos han visto también que los fríos, las heladas juegan en contra de la actividad de las abejas para salir a colectar polen, mientras que los días más calurosos, los días soleados, son más óptimos para el vuelo de la abeja y para que haga bien su carga de polen, también para que rinda mejor en el campo, y cuando viene también viene con esas pelotas más grandes, más formadas, con más cantidad de polen, y caen también con más facilidad en las trampas. Hay muchas cosas que juegan, entonces con esos años lluviosos o con los años soleados. Y esto de que hubo distintas condiciones ambientales en un año y en otro, también ayudan a interpretar esas barras del año 2019 que yo les dije, no lo usaron tanto el cultivo, y de hecho, si hablábamos en el 2019, yo les iba a decir, no, la carinata en realidad no es muy interesante para las abejas, pero al repetir el estudio en un año con otras condiciones climáticas, pudimos ver que las abejas se comportaron diferente, que aprovecharon diferente el cultivo, que la utilizaron más como recurso de polen, el polen estuvo más disponible, y la abeja pudo trabajarlo mejor y pudo rendir mejor también en cantidad de polen hacia las colmenas. Así que bueno, eso era lo que tenía preparado para contarles, esa pequeña experiencia que venimos trabajando respecto al polen de este cultivo, que está en expansión. Realmente vimos que la abeja utiliza la carinata, que el polen de carinata es rico en proteínas, se produce en abundancia, la abeja lo utiliza, pero siempre lo vamos a tener mezclado con otras floraciones por la época en que se da la floración de la carinata, que es entrando ya la primavera. Tenemos la situación de que en diferentes lugares de Uruguay tenemos distintas floras acompañantes, y eso me gusta remarcarlo para
ayudar a poner en los apicultores ese concepto de que a veces a unos apicultores le va bien, a otros apicultores no le va bien, y hablas con distintos productores del país y unos te dicen, sí, la carinata me fue bien, y otros dicen, no, la carinata no me fue bien, y entonces esas diferencias están atadas a las condiciones del lugar, de los distintos lugares, a las floras acompañantes de los distintos lugares. Cada año es diferente, tenemos 2 años de muestreo y vimos que ocurrió distinto en los 2 años, y seguramente hagamos otro tercer año, y bueno, podamos ir complementando esta información y tengamos otro resultado. Así que bueno, por acá era la presentación que tenía preparado para contarles. Cualquier pregunta, dejo de compartir. Muchas gracias. Con respecto a esto último que comentabas de cuándo habían obtenido, nosotros hicimos una experiencia en Colsa, justamente en el 2020, probamos distintos tipos de trampa, pero con las trampas que mejor anduvo en la Colsa, las colmenas llegaban a sacar más o menos 320 máximo gramos de polen por día. En el ¿no? Como en términos comparativos, pensando en esto, la carinata, y hay que pensar que en realidad lo que entra a la colmena es mucho más, ¿no? Porque esas trampas dejan pasar polen. Depende de la trampa, pero en general todas dejan pasar mucho polen. Sí, es verdad. Estas trampas diferencia tienen... de cantidades potenciales que pueden entrar, ¿no? Sí. Exacto, es así porque, como vos decías, tenemos distintos modelos de trampa. Esta con la que trabajamos sabemos que deja pasar hasta un 50% de polen hacia adentro, a veces más, a veces menos, y depende del día soleado, que las abejas vienen con la carga más completa, las pelotas más grandes, entonces la trampa excluye poco. O también cómo uno maneja, el tema de producción de polen es muy interesante, ¿no? Cómo uno las maneja, cómo uno apresura el muestreo y las pone y no les dio posibilidad de acostumbrarse a la entrada, y algunas quedan afuera y no entran, no colectan. Entonces hay muchas variables que hacen que junten más o menos, pero bueno, quería dejar una idea de lo que, de lo que pueden llegar a colectar. No, yo creo que teniendo en cuenta ese dato, la cantidad, tomando capaz como referencia, que en tu caso que tenés un 50% que sí entra, y sabiendo el porcentaje de proteínas, se puede más o menos, si se quisiera, ver más o menos cómo está entrando el polen a la colmena. Sí, sin duda. Y entran también las variables de cómo está la colmena, ¿no? Una colmena, poníamos esas trampas en distintas colmenas, y unas juntaban los 700 gramos, una juntaba más, o nada, juntaba 200 gramos, y estaba también relacionada, que son colmenas más grandes, con más pecoreadoras, menos pecoreadoras, o más motivadas a salir a colectar polen o no, dependiendo de la cría que hay dentro de la colmena. Esa era una pregunta que yo tenía, si las colmenas si había una relación entre colmenas de las distintas zonas y dentro del apiario, porque aquí a mí me ha tocado asesorar un grupo de apicultores productores de polen, y es increíble las diferencias desde el tipo de abeja, desde el tamaño, si la reina es nueva, si la reina es vieja, el volumen de cría que tiene adentro. Si venía con polen de reserva o no venía con polen de reserva, porque de repente el polen que trae la colmena es insuficiente, entonces hay un hambre por polen, de repente la colmena viene. Son muchos factores que pueden incidir en que la colmena reaccione más o menos, o que busque otras alternativas de polen, ¿no? Entonces, no sé si manejaron o simplemente ponían las trampas, si manejaron algún equilibrio dentro del apiario para elegir, aunque sean las que ponían trampa. Manejamos dentro del apiario estaban bastante equilibradas las colmenas, se equilibraron, sí, tenían la misma cantidad de población en general, pero alguna tenía un cuadro menos de cría, y eso dejaba ver que influía en la cantidad de polen que se entraba.
y después no controlamos entre los lugares o entre años de que fueran colmenas hijas de una misma reina o esas cosas, vos que sos criador de reinas, no eran hermanas y esas cuestiones genéticas, porque No, no. eso también pasa de que en un apiario tenemos diversidad de cosas, diversidad genética, y hay, aunque tengas todo equilibrado, también tenés abejas que les encanta la colza y van todas a la colza, y hay colmenas que no, que eligen eligen mejor otros recursos y seguramente esté atado a variables genéticas. Eso lo he podido estudiar bastante en la soja, donde equilibrábamos bien todo, pero las abejas no eran hermanas entre sí, venían de cualquier línea criolla, cruzamiento que tuviéramos en la vuelta. Entonces, queríamos que trabajara la soja y vos ves que hay abejas que sí la utilizan y lo acompañan con algo más, hay otras que le encanta, lo utilizan casi exclusivamente, y hay otras que no la tocan para nada, que lo utilizan en baja proporción y prefieren otras cosas, y le muestreas unos días después y sucede lo mismo y están concentradas en recursos diferentes, y bueno, con Ciro, también que le gusta mucho todo eso comportamental y atarlo a las cuestiones genéticas, hablamos muchas veces de que seguramente hay alguna cuestión genética que hace o algo, un cambio morfológico, alguna que tenga más capacidad de vuelo, o que tenga alguna, morfológicamente sea distinta y le sea más fácil entrar en una morfología floral, entonces la prefiere, la utiliza. Bueno, en fin, un tema súper amplio y que capaz que vos también podés aportar en ese sentido. Sí, sí, los comportamientos son en lo que es genético, cuando hay una diversidad muy amplia. Los apicultores lo sabemos, hay colmenas que se bloquean de polen, hay colmenas que no se bloquean, Sí. son muchas las variantes. Y lo otro pero lo respondiste, que bueno, me encontré muy poca la cantidad de polen que recogían, pero bueno, confirmaste que las distintas trampas tienen, más que las trampas, las rejillas que se utilizan tienen variantes que van a que algunas dejan pasar y otras que no. También las razas tienen que ver con eso, con el tamaño de abeja que hay según la época. Cuando son floraciones muy tempranas, a veces trabajamos con abejas más chiquitas que vienen de periodos invernales de menos nutrición y eso permite que al haber abejas más pequeñas pase un poco más de polen también. Pero bueno, me lo respondiste sobre la marcha. Le paso a Belén para que quien sigue. Súper bueno, de la verdad que estoy aprendiendo también, así que vamos para adelante, ¿no? Walter, quería hacer una pregunta. Bueno, muy bueno lo de Estela. La verdad que me quedó muy claro en el tema de cuando uno va a suplementar, poder tomar la decisión de acuerdo a la zona. Esto se quedó claro también. Con qué suplementar, una herramienta importante para el productor. Hay un detalle que quería preguntarte sobre el tema de la trampa. Ustedes hablaron que cada 3 días recolectaban polen. ¿Tuvieron algún problema con la humedad en la recolección? ¿Cómo era interna? ¿No les dio problema? No nos dio problema. Estas trampas a mí me gustan mucho, las copié de por ahí, algún técnico en el país que la utilizaba, no sé de dónde salió ese modelo, lo copiamos y lo trabajamos incluso con un grupo de mujeres que realiza producción de polen, y lo podemos dejar varios días dentro de la colmena. La trampa es de madera, tenés que procurar ponerla seca. Sí. Y no da problemas. Al estar interno en la colmena se regula bastante bien el tema de la humedad, y de hecho en temas de investigación la he dejado puesta hasta 10 días esa trampa, y lo mismo, no ha dado problema. Más o menos va de la mano lo que quería también felicitar a Belén, porque digo, nos ha dado datos, herramientas para poder seguir viendo con qué se suplementa, saliendo de tal lado, de un eucalipto, por ejemplo, depende de dónde se toma la decisión de llevar. Eso nos da un complemento de lo que podemos llegar a utilizar
que no Sí. todo de lo mismo, eso ahorra al apicultor también como herramienta, no darle las mismas tortas siempre, sino buscar alternativas que complementen la proteína que sale de cada exploración, ¿no? Es Muchas gracias. una complementación racional, sería. Y sí, yo no me di cuenta de incluirlo en el programa, pero en el marco del proyecto ANDE, que tiene una parte de subproductos de la colmena, ahí INIA interactuó y justamente probamos distintos tipos de trampas en la colza. Incluimos esta que utilizó Estela, pero ella la usa en el piso y nosotros la utilizamos arriba del nido. No fue la trampa que nos anduvo mejor en la colza. Bueno, la idea van a salir una serie de tutoriales de producción de polen, y el polen de colza justamente es como el que utilizamos de modelo. Ahí se van a difundir los resultados, pero la que mejor anduvo fue la que hubo una importación hace tiempo de la red apícola, que es una trampa que va arriba del nido, digamos, y se cambia la posición de la piquera. Pero bueno, como decía Vicente, también es también un tema de la rejilla, ¿no? La rejilla es bien diferente. Una pena no haberse compartido, pero es un resultado que ahora me doy cuenta que podría haber estado interesante. No. Vamos a agregar otra jornada, me parece, ya tenemos tema ahí. Esa Esa. con una modificación, porque esa tiene unas lengüetitas que se partían muy fácil. Y lo que se hizo fue una modificación no lo hicimos nosotros, ¿eh? No quiero robarle la autoridad, pero se puso como unos listones de madera para colocar, entonces de colocación es súper sencilla, y la verdad que hizo diferencia en la colecta de polen. Claro, hay que poner en la balanza el hecho de que esa es una trampa que hay que recolectarla sí o sí más seguido, y Sí, la que y vamos a utilizó ver. Estela ya una opción. Y hay un segundo punto que también aquí se ha visto con las trampas, que les voy a hacer llegar las trampas que están usando acá, son muy interesantes para que lo puedan manejar dentro de lo que manejan, pero también tiene muchísimo que ver, las rejillas tienen un punto de equilibrio tremendo en esto, que hacen a veces la diferencia en que sea más efectivo o menos efectivo, pero la de Estela tiene la ventaja que permite dejar entrar algo de polen, y eso para la colmena es positivo también, porque si entra cero polen, causa otro problema, causa una desnutrición en la colmena, una caída en el nido de cría, la postura de la reina, debilidad de la reina, y podemos seguir una cantidad de otros aspectos. Así que uno puede balancear eso desde muchos puntos de vista. Sí. Bueno, algo que tiene esta rejilla, ya lo comento también, que cuando armamos estas trampas acá en Industria Nacional, tuvimos ese problema de que las rejillas no las conseguíamos, podíamos importarlas, pero eran caras. Entonces se nos ocurrió hacer una rejilla con esos grabados láser que se hacen, que hoy se hace cualquier diseño, es una máquina, uno le da el acrílico y dibuja cualquier cosa, esas máquinas, no sé cómo se llaman, bueno, dibuja los agujeritos del tamaño que precisemos. Nosotros usamos el tamaño 4,5 y nos anda bien, pero la trampa, la rejilla queda con un pequeño filo que a veces lastima un poco a las abejas, y hay que tener cuidado con eso. Ahora estamos buscando una forma de alivianar eso un poco, porque a mí me encanta la trampa y la quiero usar siempre, pero noto eso en algunos muestreos, depende de los lugares y de las abejas, si son más grandes, más chicas, porque en algunos lugares funciona bárbaro y no lastiman las abejas, pero en algunos lugares la abeja ni siquiera entra por esa rejilla, es una locura. Pero bueno, son anécdotas de campo, y que está bueno comentarlas para que el apicultor haga su propia experiencia, y si un día tiene una trampa de estas u otra y no le funciona, que entienda que hay muchos factores que hacen que una trampa
sea útil, funcione o no funcione. Las razas, Estela. Vos en Uruguay tenés una diversidad, si te vas al litoral, te vas al sur, al norte, que hacen la diferencia. Perdón, Sí. pero Milton allí está con la mano levantada hace rato. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bueno, muy bueno lo de Belén, la verdad que, como decís vos, siempre aprendemos algo nuevo. Una consulta que quería hacer con respecto al tema del polen. Yo tengo por costumbre, o sea, tema de trabajo, invierno con media alza, y en la última cosecha que hacemos, ahora sobre todo mayormente en el eucalipto, estilamos sacar, dejamos dentro de la miel que queda en la media alza, queda mucha miel con polen, muchos marcos con polen, lo cual a veces la abeja hasta lo percula, queda abajo de la miel, el apicultor después lo aprende a conocer, obviamente. Y a veces traemos los marcos que vemos que mucho tiempo con cría, que queda muy negro, los extraemos como para eliminarlo, pasan por la máquina, por la isoprocuradora, y he visto en esos cuadros, cuando vuelvo a supercular, una variedad de polen importante, o sea, saliendo ya al final del eucalipto. Entonces, quería preguntarles a ellas, les requiero a las dos, si en algún momento hicieron ese estudio de ver qué variedad de polen encuentran en un cuadro de una colmena en el cierre de la colmena. No, nunca hice eso, pero se puede hacer. Sacar muestra y poner el ojo en el microscopio. Sería fácil para determinar a ver qué es lo que guardó ahí, desde cuándo lo tiene guardado ahí. Sería loco ver que aparece un lotus o especies que vienen de atrás y la abeja lo tapó de eucaliptus, estuvo consumiendo eucaliptus, y eso es algo residual de más antiguo, pero todos teorías, hay que ponerlo bajo el microscopio, se puede hacer, a la orden, se puede hacer. A veces hasta flor morada se encuentra, que está mucho, mucho antes. Mucho antes, bueno, si ya alguien, mira, Walter lo debe haber hecho, debe haber puesto el ojo en el microscopio, que sabe que hay flor morada. Bueno, se ve, el color de la flor morada es un color violeta, el polen de la flor morada, está silenciado Walter ahí, dice algo, pero sí, ibas a decir eso, el color se distingue. Se nota por la práctica, digo, no sé, el microscopio sería ahí, ya escapa de mí. No, bien, sí, bueno, el color violeta es típico de la flor morada y hay pocas especies vegetales que tienen ese color, entonces es inconfundible. Y si ves ese color morado, te da una pista de que es algo viejo, sí. Y el eucaliptus tiene esa particularidad de que uno llega con reservas a veces, pero ves el bloqueo enseguida del polen de eucaliptus que entra, y entonces mira, casi seguro que lo que está ocurriendo es eso. Después que tapa, la abeja sigue comiendo lo que tiene arriba y queda capaz un residuo viejo atrás. Pero hay que analizarlo. Sí, O sea, perdón. ¿no? No, que sí, lo que tenemos es el registro del último polen que estaba entrando en el eucaliptus. O sea, en 2015 hicimos como un seguimiento cada 15 días del polen que entraba, y al final de lo que entra, digamos, la diversidad es bajísima. Entonces, nada, ese es como el dato más último, digamos, más tardío, digamos, pero de lo que colecta, no de lo que almacena. Igual estamos a tiempo ahora, todas las colmenas volviendo. No, la pregunta mía iba por el lado de que sé que sonará extraño y en contra del trabajo de muchos colegas. Yo hace muchos años que no complemento las colmenas con ningún sustituto. Entonces, no he tenido problema en estos años, ni a la entrada del eucalipto, no a la salida del eucalipto, ni a la entrada de la colza. En ninguna etapa del año he encontrado problemas en la colmena, ni en la cría, ni en la abeja, ni el desabeje, el desarrollo de las colmenas espectacular, naturalmente hablando. Entonces, por eso digo, entonces, hablando de lo que hace años que sí, que sabemos que el polen de eucaliptus
a veces puede sonar deficiente en alguna parte de la zafra. Entonces, si fueras, o sea, mi teoría es, si el polen de eucaliptus es deficiente y la colmena tiene esa reserva dentro de la colmena, o sea, si estamos hablando, porque he visto en el cuadro superculado a ojo clínico del apicultor, te das cuenta las tonalidades, y bueno, hay polen que son muy fáciles de conocer, como hablaban recién de la flor morada. Entonces digo, si la abeja tuviera deficiencia en el polen, con el polen de eucaliptus, creo que sería más lógico que recurriera a ese polen que tiene reservado anteriormente y no consumir exactamente, o llegar a bloquearse con el de eucaliptus y no utilizar ese otro como medio de diversidad de polen y complemento de polen. A ver si se entiende más o menos cuál es mi... Sí, se sabe que la abeja siempre prefiere el polen recientemente ensilado. O sea, que en ese contexto de preferencia preferiría el de eucaliptus. Pero no he visto ningún trabajo que diga que tenga la capacidad de discriminar, digamos, un polen que sea mejor nutricionalmente. O sea, que capaz que como lo tiene en la colmena, por más que sea más viejo, pero que sea mejor nutricionalmente, que ella tenga la capacidad de tratar de consumir ese. Sinceramente desconozco, no sé si Estela... No, sí, no tiene la capacidad para reconocer cuál es el viejo y cuál es el nuevo. La abeja tiene algunos receptores sensoriales para elegir sí concentraciones de azúcares en la base de las patas, sensores en las antenas, y puede elegir algo por azúcares concentrados, pero no por si algo tiene más proteína o menos proteína. Sí puede llegar a elegir por contenido de grasas, lípidos, tiene un mecanismo por el que puede ubicar algo de eso. Y si buscara seleccionar algún polen, solo por ese lado iría, porque después no reconoce si un polen es rico en proteína, no tiene receptores de proteínas las abejas. Entonces no sería capaz de decir este es mejor, este es peor. Pienso que va a elegir el último que esté ensilado, que de eso sí sabemos, como decía Belén, de que prefiere utilizar el que está el más nuevo. Porque O lo tiene sea, más disponible también, nada más. o sea, que quede claro que de esto que yo le estoy hablando, que pongo como ejemplo, son Sí. cuadros de polen que quedan en las medias alzas, ¿verdad? O sea, no he tenido la oportunidad de estudiar en la cámara de crías, difícilmente quede polen viejo, porque en el desarrollo de la colmena después ellas lo van procesando. Pero sí lo que digo, que esos pólenes viejos que quedan de muchos meses, porque digo, el cuadro que no los traigo, que es un cuadro más nuevo, que tiene polen viejo, en la primavera, cuando la colmena comienza a desarrollarse, a ese polen ella lo procesa, o sea, ese polen, eso terminan siendo 3, 4, 5 cuadros de cría en la media alza, o sea que el polen ella, ahí lo procesaron, de todas las variedades, no importa la edad que tenga, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Llega un momento que utilizan todo el polen disponible. Se le acabó el nuevo, se come el viejo, y depende de cómo vaya el ritmo de la colmena, que vos estabas nombrando esa época en que hay ebullición, nacimiento, crías, nueva, la colmena en crecimiento, se va a comer todo lo que tenga, ¿sí? Y es bueno que las traigas del eucalipto con ese polen de reserva que le haya quedado. Está bueno lograr esa situación para tener ese resultado que vos estás contando, de que tus colmenas no tienen problemas, de que entran, salen el eucalipto, vos sentís que entraron con esta fortaleza de polen, salen incluso con restos de ese polen viejo y que después lo terminan procesando y tus colmenas siguen bien. Eso está de acuerdo con algunos estudios que se han desarrollado últimamente desde el Clemente, Inia, Belén ha trabajado mucho en ese equipo de investigación, donde se ve que las colmenas mejor nutridas, o que si uno le pone estos complementos, la abeja, uno le da un arranque proteico distinto, cuida la colmena con esa un poco más de proteína, la abeja pasa mejor en el eucalipto, se defiende mejor
contra algunos patógenos, una mejor nutrición, despierta mejor su sistema inmune, en fin, distintas cosas. Así que todo está relacionado. Pero muy bueno. Así que la dejo como para algún futuro poder estudiar algún cuadro para ver con qué ¿Cómo no? se cierra la colmena. Muy bien. Yanko, ¿hacer una pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, voy a hacer una pregunta. No, un poco lo que decía Milton, que yo coincido con él en algunos aspectos. Yo creo que la colmena almacena el polen debajo de la miel. En el norte pasa con la varita dorada, por ejemplo, que es una floración muy rica en proteína, que hay un punto ahí bien cercano casi en conjunto con el inicio de floración de eucaliptus, en que hay mucha entrada de varita dorada y queda polen. Si uno lo ve a través de los cuadros, a través del sol, el polen, o lo destapa, como decía Milton, se ve el polen. Yo creo que hay que tener cuidado con sacarle esos cuadros de la cámara de cría, que tienen polen abajo, porque no es solo de eucalipto. Y ese polen la abeja, la colmena, lo utiliza en el arranque, en el despegue después. Ella se bloquea, se cierra. Cuando inicia una floración o uno la estimula con algún jarabe, algún tipo de néctar, ella entra a transformar esa energía de miel y polen en cría. Yo creo que ese es el efecto que produce, porque yo lo he notado. Yo hace tiempo que tampoco doy suplementos de polen y no hay grandes diferencias. Diría que no he notado grandes diferencias. Di durante muchos años, hice torta de todo tipo, de soja, levadura, bueno. Por lo menos en nuestra zona, que hay una floración variada, porque acá hay floración variada. Y después... ¿De qué zona sos? De Colonia. Muy bien. Ahí está. Entonces acá tenemos toda la zona costera, y bueno, hay Costa de Arroyo, hay mucha floración. Y después, con respecto a la riqueza del polen de eucalipto, por lo que se ve al contrario de lo que dicen algunas, hay mucha literatura, ¿no?, que habla del eucalipto. Hay un material viejo también de acá, de Predé, creo que es, que Sí, hablaba de las propiedades del eucalipto, del manejo, bueno. En fin. Pero yo creo que ahí, si el polen de eucalipto no tiene tanta deficiencia, más que en las grasas, por los lípidos, ¿no? Ese efecto de debilidad y de población de la colmena está asociado realmente a la deficiencia proteica, o hay algo más. Por ejemplo, el estrés de la abeja por la época en que estamos, un montón de otros factores que pueden estar afectando a las abejas. Sí. Bueno, En ese eso punto justo y lo yo me siento misterioso, como... Perdón. lo misterioso es que vos la sacás del eucalipto, a veces cuando la colmena empieza la humedad y todo, que la colmena se está cayendo, se está despoblando, y uno la saca, y ya al traerla al sur, al cambiar el aire, simplemente, esto es una cosa muy de observación, no tiene nada. Al cambiar el ambiente, ya la colmena cambia el comportamiento, empieza a abrir el nido. Yo creo que eso también quizás sea el ambiente, todo ese estrés que vive durante la floración y después de la floración también, ese ambiente húmedo que se genera, le perjudica mucho. Y se disparan los semas, ¿no? Que todos sabemos que eso, la humedad y bueno, y bueno, un poco eso. No, y el tema de la proteína, en la salida del eucalipto hay que tener mucho cuidado porque te mata las abejas. Hay que ver bien el momento donde dar la proteína. Una proteína dada ya cuando la colmena del eucalipto tiene poca cría, casi nada de cría, puede ser contraproducente.
Las abejas al querer digerir esa proteína, se mueren. Hay una despoblación que parece que el efecto cuando una tira mata mucha abeja, pasa eso. Que eso es un detalle no menor, y yo creo que hay que tener cuidado porque a mí me pasó varias veces. La abeja cuando está débil no puede digerir proteína, tiene que digerirla antes de estar débil. Lo que se hizo una prueba en un tiempo fue con jarabes, por ejemplo con vitamínicos como promotor L, de bajarlas del eucalipto a las colmenas débiles, darle una inyección con un jarabe liviano, con promotor. Las abejas se purgan sus cuerpos, digamos, su estómago, y ahí empieza a mover la reina, y ahí sí, después de los 20 días, cuando ya empiezan a nacer las primeras nodrizas, ahí sí aplicarle una torta, porque hay abejas jóvenes para empezar a consumir esa proteína. Y así fortalecer esas abejas que están naciendo para poder pasar el invierno. Ahora tenemos las canolas que nos salvan, pero en una época eso era una herramienta muy útil porque quedaban 4, 5, hasta 6 meses en alguna zona, y bueno, y precisábamos una población fuerte para abejas nuevas, que no las teníamos en la salida del monte, para llegar a la primavera. Entonces había que hacer ese proceso de jarabear, estimular un poco, generar abejas, darle proteína, fortalecerla para que ella pueda llegar en buenas condiciones llegue viva muchas veces a la primavera. Yo creo que vos dijiste ahí muchas cosas bien interesantes. Coincido por un lado plenamente de que el tema del eucaliptus es un mix de cosas. A mí me gusta ver a la colmena como parte de su ciclo biológico y tratar de interpretar lo que le pasa en la medida que uno altera ese ciclo biológico. Y la realidad es que las colmenas acá en el sur se están preparando para invernar, y eso nutricionalmente implica mucho, y todas esas reservas nutricionales que la colmena se estuvo preparando para hibernar, se lo detona en ribera, digamos, ¿no? Al mismo tiempo se enfrenta a eso, muchísimo trabajo en una época del año que la colmena no se preparó para eso. Y luego se vuelve a trasladar sin poder haberse preparado para ese invierno, digamos, es como que le alteramos bastante su ciclo. Entonces sí coincido con vos que hay un montón de cosas. Pudimos demostrar a nivel de campo de que efectivamente hay un estrés nutricional en el eucaliptus, si bien en términos de cantidad no se ve tanto, sobre todo de proteínas, sí lo vemos en la parte de lípidos, y yo creo que es importante, y hago hincapié en eso, pero también lo que vimos es que las colmenas, cuando tienen estrés nutricional, hacen un esfuerzo extra por ir a colectar otras cosas, y eso pasa en el eucaliptus. El problema en el eucaliptus es que las otras cosas que colectan son peores que el eucaliptus desde el punto de vista nutricional, entonces eso diluye, o sea, lo bueno o malo o regular que le pueda estar dando el eucaliptus al final de la floración, las acompañantes lo terminan diluyendo. Entonces ahí hay como un mix. Y después lo otro que vos dijiste, y es que luego de ese estrés nutricional, cuando ya pasó, difícilmente se pueda compensar. O sea, tratar de arreglar, digamos, el daño que pueda haber pasado en el eucaliptus en el invierno no, nosotros no pudimos compensar, digamos, eso. Y dijiste un montón de cosas re interesantes, pero... Es más importante la previa, preparar antes de ir al eucaliptus. Esa situación es mejor que querer solucionar cuando viene. Él mostró su experiencia y es así. Algunos trabajos tuyos, Belén, también. No, y una cosa interesante. Ustedes saben que, bueno, que el eucaliptus se asocia mucho con nosema. Vimos que ese estrés nutricional dispara esos niveles de nosema, y que los niveles de nosema cuando vienen acá al sur bajan casi a cero de forma natural. Y eso puede estar asociado a esa recuperación que vos ves en el invierno, ¿no?
De hecho, ese estrés nutricional en Eucalyptus dispara los niveles de nosema y eso genera esa despoblación también, ¿no? Bueno. Son demasiados los factores. Lo que Yanko tocó ahí, tocó demasiadas cosas. Bueno, necesitaríamos un día solo para cernir todo lo que dijiste. No, pero son cosas que uno observa No, no. y ha pasado por eso. Las Pero, colmenas chiquitas del son- eucalipto, cuando no existía la canola, nosotros las traíamos allá, quedaban colmenitas muy pequeñas, eran menos que un núcleo. Entonces, ¿cómo levantabas esa colmena? Claro, lo que pasa es Se le que daba jarabe, en esos se le comportamientos, jarabeaba, esos marcos bloqueados de miel, la abeja empezaba a criar, ¿no? ujú, se Estoy de congeló. acuerdo con lo que dice Otro Yanko. Yanko. Sí, no, Ahí. lo que quiero decir yo, que también hay que ver que hay las tortas proteicas que le llamamos, no todas las abejas tienen la capacidad de aprovechar esas tortas proteicas. Hay una edad en la cual la pueden aprovechar. Entonces, cuando uno tira una torta proteica y ya la abeja, que además viene del eucalipto, viene un desgaste, que de repente se bloqueó, que no se preparó para invernar, que es lo que dijo Belén. Estamos hablando de abejas que están en el sur que se preparan para invernar, cortan la cría, no hacen desgaste, y las del eucalipto sí. Entonces, por ahí vemos grandes poblaciones y rápidamente empiezan a disminuir y se nos empiezan a achicar hasta algunos casos llegar a la muerte. Por eso decía que es mucho lo que trataste, Yanko, que no, ahí apareciste al fondo de mi pantalla. Perdón porque se me había cortado, perdón. No, pero no me cambies de la esquina de arriba a la esquina de abajo, porque te pierdo. Sí, yo te tengo acá ahora, te tenía ya. No, lo que quiero decir que es súper interesante, creo que lo que dijo Milton también, tal vez, y aprovechando que hay un equipo, es súper bueno empezar a marcar colmenas que entran bien, varias colmenas, empezar a ver qué pólenes tienen debajo, no es quitárselas, sino hay que buscar los pólenes que hay debajo para ver ese comportamiento, analizar esos pólenes, ver, a lo mejor es lo que también dijo Walter, al final todos decimos algo que va por el mismo camino, pero también es saber ese polen de abajo, si es bueno, si es malo, si hay una mezcla. Hay muchos factores que pueden influir. Hasta el mismo manejo del apicultor puede llevar si desbloqueó de más, si no desbloqueó, si fue conservador en su cámara de cría. Pero hay aspectos que sí tenemos claro, que se saben, que cuando la abeja tiene una desnutrición o yo le doy un promotor, como dijiste vos, el promotor es como una inyección de suero a la avena. La abeja vieja lo puede aprovechar. Pero lo que son las tortas proteicas, cuando la abeja se nos envejeció y ya no hay un apoyo de ningún tipo natural, las tortas proteicas son más enemigo que amigo al fin. Entonces hay un momento para usarlo. Pero bueno, hoy no es el día, sino en realidad tenemos que hablar de colza y estamos hablando del eucalipto. Sí. Hola. Yamandú. Sí, Yamandú que levantó la mano por ahí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Primero felicitarla a Belén y a Estela. Muy bueno los aportes que han dado, muy realmente importantes y nos ayudan a pensar qué hacer. Y varias cosas, me quedo con lo que dijo Belén, que después que está el problema nutricional, es muy difícil levantarlo. Y más de manera artificial. Cuando se da el problema de desnutrición, vemos que se levantan las colmenas cuando la colza arranca. Que eso fue lo que decía Yanko que nos ha salvado estos últimos años. Yamandú, estás cortado. La verdad que lo de Yamandú no es muy claro. De manera artificial nutricional es muy difícil. Empezá de vuelta. Pero lo que él encontró, sí, está. No, pero quizás sea por la internet que tengo acá, en el campo. Sí, pero empezá de vuelta.
decías, Yamandú, que estabas de acuerdo con lo de Yanko, que es muy difícil. No, va a darla a Belén y a Estela por los aportes que han hecho. De acuerdo, es muy difícil que Yanko dijo, entre las tantas cosas interesantes, que con la colza se levantaban las colmenas. Se levantaban esas colmenas chiquitas y achicó el invierno. Bueno, ahí se levantan recién esas colmenas que han tenido un problema nutricional. Artificialmente es muy difícil. Lo que dijo Milton también, muy interesante, pero si mal no entendí, el C-polen, que se estaba refiriendo a un polen que estaba en la media alza. Si ese polen lo pusieron en la media alza antes de llevarlo al eucalipto, refleja que son unas colmenas muy buenas, como sé que son colmenas que él trabaja. Porque es colmenas que llegaron con polen en la cámara de cría porque tuvieron un nido de cría enorme antes de llegar al eucalipto. Sí, claro. Y de ahí está la base del éxito del eucalipto, que después invierten bien. Han entrado ya bien a esas colmenas ya bien. Ya no es porque usen ese eucalipto, pero ese polen probablemente, ya que la abeja en su naturaleza no almacena miel para pasar el invierno, pero el polen no lo almacena para que dure mucho tiempo y después comerlo. Prefieren el polen fresco, como lo dijo como dijo Belén o Estela ahí. Otra cosa, en cuanto a los pólenes que entran al final, sí, por distintos motivos he cosechado polen estos últimos años. Todos los años son diferentes. Este año solo polen de eucalipto durante prácticamente todo abril y mayo. Sin embargo, el año pasado, que las colmenas terminaron gigantes, se encontraba otras especies al final del eucalipto también. Cosa rara, ya que en el trabajo de Ciro en el 2011 solo se encontraba polen al final. Pero, y para seguir con la colza, continuar con la colza, siempre hablamos de la colza de producción de material vivo y de miel. Pero en cuenta también que cosechar polen puede ser una alternativa. Muy bien. Se cortó lo gracias, último que Yamandú. se encuentra. Y cosechar polen puede ser una alternativa. Cosechar polen puede ser una alternativa. Terminamos ahí, estuvo bien. Terminamos ahí. Bueno, Yanko y Milton creo que te querían comentar algo, si quieren lo hacemos cortito, porque la jornada de hoy, esto de hacerla grabada, nos colgamos a conversar de un montón de cosas que están súper buenas. Pero bueno, para el que lo escuche grabado, capaz que a esta hora ya se durmió. Yanko y Milton, Yanko primero. No, hablando un poco del tema de la colza, que está bueno a veces para aprovechar mejor la floración, dar un estímulo para que las abejas cuando arranquen, prever 30, 40 días antes de la floración, siempre hablar, estar en comunicación con el ingeniero o con el dueño del campo y estimular las colmenas para que ya haya nacimiento, abeja nueva, cuando inicie la floración. Y así acompañar el desarrollo de la reina. Uno de los problemas que hay es que muchos dicen, sí, pero me provoca enjambrazón. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema que es el de la reina. El problema de la reina vieja, que bueno, que eso hay que también preverlo antes de llevar al eucalipto. Que a todos nos pasa que alguna reina más vieja se va o alguna reina que no está bien fecundada, bueno, un montón de cosas. Yo creo que ahí es muy importante llegar con abejas, con nacimiento, a la floración de colza para que sea más aprovechable. Y el recambio de reina va a suceder igual, porque si no la cambian al inicio de la floración, la van a cambiar a la mitad o al final. Pero no es evitar la enjambrazón el no estimular. Eso era un poco que yo creo que se aprovecharía mucho mejor la floración estimulando las colmenas antes. Bueno, muchas gracias. Milton, y ahora levantó la mano Roberto, pero tenemos que cerrar, así que hagan comentarios cortitos. Igual a Milton también lo vamos a
escuchar mañana, que va a estar con nosotros en la mesa redonda, si ya se los adelanto, vamos a tener gusto de estar con él. Sí, un poco de lo que hemos hablado, seguramente iba a ser parte de lo que se iba a hablar mañana, pero veremos si se abre. No, con lo que decía Yamandú, lo que he visto, que en los cuadros, en las media alza, es cierto, o sea, la abeja en sí almacena miel, ¿no? Pero he visto el polen de eucaliptus nuevo abierto y todo el polen viejo cubierto de miel operculado. No sé si es porque polen viejo o porque la abeja es la manera que tiene mejor para conservarlo, probablemente hasta que lo consuma, o no sé qué va a hacer con él. Es lo que he logrado ver. Y lo otro, también cortito, es que esto que estamos hablando creo que es parte del tema principal, que es la colza. O sea, esto que yo hablé de no alimentar, de no esto, no lo otro, es porque la invernada de la colmena, creo que coincidimos todos hoy, no llega ni a 3 meses de invernada la colmena, desde el cierre que tenemos el eucalipto hasta que arrancamos a tener un nuevo polen, que es de colza o de canola. Así que está, me parece que va, si bien no era el tema, pero va un poquito enrabado igual. Muchas gracias. Roberto, cortito, así cerramos. Tenés el micrófono apagado. Está silenciado, Roberto. A ver ahora. Sí, Ahí. ¿se escucha? Sí. Bueno, hola a todos. Qué alegría verlo a Milton por ahí, sumándose al grupo. Estela igual que yo en el vehículo, y bueno, las disculpas al caso, no pude integrar como hubiera querido, pero medio me prendí. Pensé que estaban repitiendo la de Yanko y mía, porque era eucalipto esto, pero bueno, espectacular, agarré el tema de apuro y nada, unos cortitos comentarios, porque la verdad que es así, va todo prendido, no podemos decir esto es solo canola, esto es solo eucalipto, y agregar algo. Escuché a Yanko decir algo que sí, que ya lo hemos hablado, ¿no? En la calidad de la reina, por ahí empiezan el tema del acopio excesivo, bloqueos de polen y de repente a llegar a otra floración con el polen que tal vez no es el ideal, pero la colmena igual lo está consumiendo. Comparto eso, un nido más mantenido, más grande, el consumo más estable, y podemos estabilizar eso, ¿no? Y lo otro, la diversidad del polen, ¿no? Que ya no lo tenemos y se expresa, ¿no? Rápidamente en la colmena. Lo intentamos corregir a veces con nutrición, y bueno, sabemos que es algo podemos corregir, pero lo natural no hay quien lo iguale. Y algo que vi hoy, ¿no? En un colmenar que cerramos en Rivera, yo estoy acá, hoy bajamos miel ahora, aprontando colmenas para trasladar, y bueno, un lote de colmenas que vino de Río Negro, con un marcado problema de una fumigación de soja, que las diezmó antes de venir, y en toda la carrera no se recuperaron, ¿no? Y hoy las mayorías que en realidad muertas, que para eliminar eran mínimas, pero eliminamos varias que no van a llegar a la invernada y sanganera, o sea, se expresó y apareció el bloqueo y aparece todos estos temitas, ¿no? Y lo tenemos bien comprobado que ahí ese apiario en Río Negro se afectó bastante con una fumigación en última etapa de soja sobre chinche, ¿no? Así que bueno, lo que puedo dejar un poco por ahí, de lo que importa el polen en la colmena, y por ahí como intentar corregir. Por ahí llegamos a la canola con este tipo de colmenas que van del eucalipto, con no el polen deseado, algún acopio demasiado. El polen de canola, que es el mejor, el espectacular, y nos pone una colmena que viene cansada, con una reina que no esté bien, a trabajar al 100%, al 120%, decía un colega hoy, y bueno, decididamente van al cambio, provocando más acopio de polen excesivo, ¿no? Nos lleva a trabajar muchísimo, pero es un plus importante de tener las reinas en buena calidad, en buena sanidad. Llegar a la canola, a ese polen, y que se expresen como debe ser, es espectacular. Disculpen el aporte de lo poco que pude ir escuchando a medida que tenía señal, porque se me cortaba, pero bueno, un poquito para sumar por ahí. Un saludo para todos, y va saliendo espectacular en la jornada. Bueno, muchas gracias. Se fue súper largo, pero bueno, eso habla un poco del el amor que tienen los integrantes de este grupo, digamos, por las abejas y cómo les gusta todo el tema. Así que, bueno, terminamos con este tema, y ahora vamos a pasar a la charla de Bairolati, que espero que hagan un receso ahora para
descansar un poquito antes de escuchar la otra, que se va a hacer medio pesado. No, pesado nada, y creo que quedaron abiertas muchas puertas, Belén, y una de ellas es el tema de nutrición, así que claramente tenemos que actualizar información y tocar este tema desde el punto de vista apícola también, y continuar lo que ustedes han puesto arriba de la mesa también, ¿no? Así que creo que es un tema que amerita una jornada específica de nutrición y de manejo de nutrición en la colmena, porque la nutrición es básicamente lo que acaba de decir Yanko y Milton, es el conocimiento del apicultor. Yo recuerdo un comentario en una conversación con Randy Oliver hace unos 3 o 4 años, cuando lo tuvimos aquí en San Antonio. Él, cuando hablamos de nutrición, me dijo: Vicente, yo para gastar un peso en nutrición, tiene que ser clara la inversión que voy a hacer. Entonces, un poco eso, de uno habla con un apicultor y otro, la nutrición es importante. Hay lugares que hace falta, hay momentos que hace falta, hay momentos que hay que saber cómo darla, qué darle a la abeja, no es solamente una torta mágica, y también un equilibrio económico en esto, porque uno le puede dar, las abejas lo van a comer, pero lo que interesa es que eso tenga un beneficio real, y muchas veces gastamos en algunas zonas particulares que hay buenas condiciones o buenos manejos, como habló Milton. Milton lo que hizo, mostró un buen manejo, tiene un manejo que funciona en sus condiciones, y tiene un polen natural en la cual le sale 0 pesos, pero lo mantiene. Yo creo que es un tema más abierto, no sé, Yanko, vos que tiraste un poco la bomba del tema, creo que es un tema que que lo deberíamos encarar en alguna de las jornadas, porque aquí no nos aburrimos ni terminamos la jornada, seguiremos en el correr del año con distintas jornadas, y esa yo creo que tiene que estar sobre la mesa también. Gracias a todos. Belén, te dejo cerrar, y nos vemos en un rato. Bueno, nos vemos en un rato entonces. Muchas gracias. Salud. Chao, gracias.